Bienvenidos al canal Edúcate Mucho. Acá encontrarás material de estudio de las áreas numéricas, principalmente de la física. Bienvenidos. No esperes que otros te digan qué hacer. Busca en tu interior tus anhelos y aprovecha el tiempo para avanzar. Edúcate mucho. El tema a estudiar el día de hoy es líquidos, basándonos en la tensión superficial y la capilaridad, impartido por el ingeniero Mario Argueta. Veamos la definición de tensión superficial. Y tensión superficial es la división de la fuerza debido a la longitud y está expresado en newtons dividido metros. Un tensoactivo es una sustancia que reduce la tensión superficial, como por ejemplo los detergentes. Un tensoactivo que debilita la tensión superficial es el jabón. La tensión superficial está representada por el símbolo gamma y sus dimensionales son newton dividido metro. Observemos valores de tensión superficial, principalmente del agua. A 20 grados centígrados, su tensión superficial es 0.073 newton metro. La tensión superficial es un fenómeno físico en que la superficie de un líquido se comporta como una membrana elástica. Actúa como una barrera por su estructura molecular. La tensión superficial, cuando estudiamos a los mosquitos parados sobre un lago, se basa en el peso de una pata de un insecto. Tenemos como fórmula 2πr, tensión superficial multiplicado por el coseno del ángulo. Eso es igual al peso de una pata. Y el peso total del insecto es igual al número de patas por el peso de una pata. Ejemplo, leamos el problema. La pata de un insecto parado en el agua forma una depresión de 2 milímetros de radio y un ángulo de 40 grados. Las preguntas son, ¿cuánto pesa el soporte de esa depresión? Y la segunda pregunta, ¿cuál es la masa del insecto suponiendo que está sostenida por igual sobre las 6 patas? Da la respuesta en gramos. Realicemos la primera pregunta. Los datos del problema. El radio es equivalente a 2 milímetros. Realizando sus conversiones, dividiéndolo entre 1000 milímetros, el radio es 2 por 10 a la menos 3 metros. El ángulo es 40 grados. La tensión superficial del agua es 0.073 newton metro. Nos preguntan el peso de una pata de un insecto, o sea, lo que soporta esa depresión. Realizamos las sustituciones respectivas. Fg es igual a 2π, R por tensión superficial por coseno del ángulo, y eso es equivalente a 7 por 10 a la menos 4 newtons. Contestando a la segunda pregunta, ¿cuál es la masa del insecto? La respuesta la desean en gramos. Si la depresión o el peso de una pata del mosquito es 7.02 por 10 a la menos 4, la masa es el peso de una pata dividido la gravedad. Eso nos sale 7.16 por 10 a la menos 5 kilogramos. Multiplicándolo por 1000 gramos, obtenemos la masa de una pata con un valor de 0.0716 gramos. Por último, obtenemos la masa del insecto, que es el número de patas por la masa de una pata. Al realizar las operaciones respectivas, la masa del insecto es 0.43 gramos. Leamos detenidamente la definición de capilaridad. Veamos las dos figuras, cuando buscamos la altura del capilar, cuando es agua, y cuando es mercurio se busca una profundidad, que es la capilaridad.
La altura de un capilar depende del radio y su fórmula es 2 veces la tensión superficial dividido la densidad del líquido multiplicado por la gravedad por el radio. Al hacer esa división lo multiplico por el coseno del ángulo. En la siguiente línea observamos que no aparece el coseno del ángulo porque el ángulo es 0 grados. Luego se realizó un análisis. Se pasó a multiplicar la densidad de la gravedad por la altura. Eso equivale a la presión manométrica para obtener una fórmula que es equivalente a 2 veces la tensión superficial dividido el radio. Este ejemplo nos dice: ¿a qué altura se eleva el agua en un capilar de vidrio de radio 0.05 centímetros sumergido en agua? Da la respuesta en centímetros. Los datos del problema. La tensión superficial del agua es 0.073 newton dividido metro. La densidad del agua es 1000 kilogramos metros cúbicos. El radio, al hacer sus conversiones, es 0.05 por 10 a la menos 2 metros. Vamos a sustituir en la fórmula de altura es igual a 2 veces la tensión superficial dividido la densidad por la gravedad por el radio. Al hacer las sustituciones respectivas, obtenemos 0.02979 metros. Multiplicándolo por 100 centímetros, obtenemos una respuesta de 2.97 centímetros. Leamos el siguiente ejemplo. En un experimento con un capilar de cierto material, se obtiene que el alcohol asciende a una altura de 1.09 centímetros. ¿Cuál es el ángulo de contacto entre el alcohol y el material del capilar? De 0.5 milímetros de radio. La tensión superficial es 0.0227 newton por metro. La densidad del alcohol es 791 kilogramos por metro cúbico. La altura la convertimos a metros y es 0.019 metros. El radio, que es 0.5 milímetros, lo convertimos a metros y su valor es 5 por 10 a la menos 4 metros. Al despejar la fórmula, obtenemos que el resultado del ángulo es coseno inverso de la altura por la densidad del alcohol por la gravedad por el radio dividido 2 veces la tensión superficial. Al realizar las sustituciones respectivas, obtenemos un ángulo de 21.47 grados. Siguiente ejercicio. La sangre tiene una tensión superficial de 0.0558 Nm, una densidad de 1050 kilogramos metros cúbicos y nos pregunta: ¿a qué altura en milímetros puede subir la sangre en un tubo capilar en donde el radio es un cuarto de la altura y el ángulo de contacto es nulo? Datos del problema. Tensión superficial es 0.058 newton por metro. La densidad de la sangre es 1050 kilogramos metro cúbico. La condición es que R es un cuarto de H. Realizando una sustitución en la fórmula H es igual a 2 veces la tensión superficial dividido la densidad por la gravedad por el radio, hacemos una relación donde radio es un cuarto de H es igual a 2 veces la tensión superficial dividido la densidad del fluido por la gravedad. El 4 pasa a multiplicar y la altura se queda como al cuadrado. Al despejar la altura nos queda la raíz cuadrada de 8 veces la tensión superficial dividido la densidad del fluido por la gravedad. Al realizar las sustituciones respectivas es 0.0071 metros, equivalente a 6.71 milímetros. Un gusto haber estado con ustedes. Hasta la próxima. Suscríbete a Edúcate Mucho.